19:10. ¿Cómo no? Bueno, vamos a presentar a la doctora Glenda Ernst brevemente porque porta un currículum muy extenso. La doctora Glenda Ernst es coordinadora del Comité Revisor Científico del Hospital Británico de Buenos Aires, jefa de la Unidad de Investigación Translacional del mismo hospital, periodista médica, editora de la revista Frontera en Medicina, conduce el podcast Signos Vitales de Estudio Radio. Es además profesora de bioestadística de la Universidad del Salvador y coordinadora del curso transversal de metodología científica de residencias, inteligencia artificial y tecnología digital en educación de profesionales en salud. Bueno, bienvenida Glenda, un placer tenerte. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de difundir esta charla. Son temas que a veces con la vorágine del día a día no se conversan tanto, pero a mí me parece muy importante poderlo transmitir y además reencontrarme con todos ustedes. La verdad que es un enorme placer para mí. Los temas que voy a abordar hoy son la equidad en salud, determinantes sociales y cómo podemos involucrar hoy por hoy en esta era tan especial y con cambios tan rápidos de todo lo que es tecnología digital a la inteligencia artificial como para generar un poco de equidad en salud. Así que esto es un poco los temas que voy a abordar hoy. La agenda de la charla, porque intenté, como son por ahí temas que, si bien todos apuntan a lo mismo, la tratamos de organizar y para que todos sepan cómo se va a conducir. Tengo unos minutitos para hablar de equidad en salud, otros minutitos para hablar de determinantes sociales. Y esta pieza clave del rompecabezas es, bueno, ¿cuáles son las piezas del rompecabezas que nosotros podemos sumar y que en el mundo se están intentando sumar para tratar de generar este equilibrio entre lo que es investigación en salud, equidad y determinantes sociales, para después cerrar un poco con la inteligencia artificial, qué nos conduce, qué podemos aprender y cómo la podemos aplicar, fundamentalmente en el país que nos toca vivir, que es un país de medianos ingresos. Entonces estas herramientas tecnológicas hoy por hoy lo que deberían darnos es la oportunidad de generar equidad. Y yo eso siempre lo difundo mucho entre todos mis alumnos, sobre todo porque nosotros estamos acá en Capital Federal. La gran mayoría de nosotros trabajamos en hospitales de alta complejidad en los cuales uno se da vuelta y puede consultar a cualquier experto, eh, cualquier duda, pero bueno, hay mucha gente que no tiene esa misma suerte, entonces creo que es nuestra obligación poder difundir estas cosas, sobre todo pensando en la gente que no tiene la misma suerte que nosotros. Y bueno, los últimos minutitos para generar un debate y preguntas. Em, Perdón, ¿eh? Y los objetivos de la charla, yo siempre pongo objetivos en mis charlas y en mis clases porque pienso que es la forma más objetiva, valga la redundancia, de poder valorar si pues la charla a uno le puede gustar, no gustar, sentir más o menos afinidad, pero cuando uno pone objetivos claros es más fácil valorar si se pudo desarrollar adecuadamente. Así que tengo dos objetivos básicamente: comprender cuáles son los conceptos de equidad y determinantes sociales en salud y poder hablar todos en un mismo lenguaje, porque son conceptos que a veces se generan para múltiples interpretaciones. Y en el segundo objetivo, explorar cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a mitigar esas desigualdades causadas fundamentalmente por determinados determinantes sociales. ¿Cuáles son o cómo podemos definir esto que nosotros hablamos de equidad en salud? Y la equidad en salud en realidad se define como la justicia y la imparcialidad en las responsabilidades y el acceso y a los beneficios para todos por igual. Esto incluye, no sé si por igual, después lo vamos a discutir en la última diapo, o a cada uno con lo que necesita, que esa es un poco la reflexión que quiero hacer. Eh, y esto incluye diferentes regiones geográficas, diferentes factores interseccionales como la etnia, la raza, el género y la edad, que son factores que ya vamos a ver claramente están reportados que no siempre son equitativos en salud y hay múltiples publicaciones en PubMed que demuestran eso. Así que nosotros tenemos que primero conocerlos,
saber cuáles son las consecuencias y después ver cómo vamos a actuar en consecuencia desde el lugar que a cada uno le toca para intentar de a poco ir generando el cambio. Espérenme que voy a bajar porque no me deja ver los títulos. Ah, no voy a parar. Bueno, no importa. En este primer trabajo, nosotros, el Instituto Nacional del Cáncer mostró entre 1996 y el 2002 que en una enorme proporción de estudios clínicos que estaban patrocinados por el Instituto Nacional del Cáncer, se incluyó inequitativamente a los pacientes y describe claramente con más de 75.000 pacientes cuáles son los grupos que ellos llaman que minoritarios, ¿sí? Son una enorme cantidad de ensayos clínicos no quirúrgicos, la gran mayoría obviamente de clinical trial relacionados con enfermedades oncológicas, y lo que muestra es que hay varios grupos que están mensurados de alguna manera en menor proporción. Y no es un detalle menor, porque lo que significa es que cuando estamos interpretando o llevando conclusiones a toda la población por igual, y esto tal vez no es así. Fíjense esta tabla. Los grupos minoritarios de todos esos 75.000 ensayos clínicos que ellos pacientes que incluyeron en diferentes ensayos clínicos, encontraron que tenían un 3,1% de población hispana, 9% de población afroamericana, 1,9% de isleños del Pacífico o asiáticos, y población de indígenas o nativos de Alaska 0,3%. ¿Sí? Y además encuentran que, si se fijan en esta tablita, estos son los porcentajes de grupos que iban enrolando, que a los pacientes mayores de 75 años, es más, mayores de 75 años, de 65 años, la fracción de sujetos que se incluyen en los estudios clínicos son la mitad, con lo cual ser hispano, ser afroamericano o ser adulto mayor de 65 años implica que tengas una chance muy bajita de participar en los estudios clínicos, ¿sí? Entonces, cuando uno concluye que determinada droga puede ser útil para tal población, estamos sesgando el dato porque hay un montón de población que no está incluida en estos estudios clínicos, ¿sí? Con lo cual, no solamente en ese estudio, sino que hay otros estudios, tal como se muestran en estos trabajos, en estudios de fase de clínica de fase 1, solamente en el 22% de los estudios se encontró participación en la mujer. Y en algunas drogas muy importantes, como las drogas para la migraña, la gran mayoría de los estudios clínicos no incluyen mujeres, siendo que somos el principal fuente consumidor de las drogas para la migraña, ¿sí? Este trabajo que les estoy mostrando acá es parte del trabajo de metodología que se realizó con el foro que les comentaba al principio de 250 investigadores en todo el mundo, que se hizo un análisis muy detallado en distintas áreas. En el área de metodología y diseño lo que se hizo es una revisión de todo lo que se ha hecho en investigación clínica hasta ahora, utilizando un montón de estrategias y de herramientas. Eh, y la conclusión que uno tiene es que realmente la gran mayoría de los estudios clínicos, por diversas causas, no incluyen en forma pareja a toda la población, y muchas veces las mujeres también, solamente por el hecho de ser mujeres, están subrepresentadas. Sobre todo las mujeres jóvenes, por supuesto, y en edad fértil, aún más todavía, ¿sí? Por eso también parte de lo que se habló en este foro es cómo poder utilizar las herramientas de Machine Learning e inteligencia artificial, como por un lado, desde ahora en adelante, tener otras pautas y empezar a pensar en que en la inclusión hay que hacer un enorme esfuerzo y tener mayor representatividad en los estudios clínicos. Hay que hacer un enorme esfuerzo y mostrar los resultados por sexo y por género desagrupados, los outcomes y los eventos adversos. ¿Y por qué digo el enorme esfuerzo? Porque cuando uno no hace una estimación del cálculo del tamaño de la muestra de manera inicial al trabajo, separados por sexo y eventualmente por género también,
es muy difícil que después uno logre un resultado estadísticamente significativo. Por eso, dentro de este marco y de esta discusión que fue tan rica y tan metodológicamente adecuada, por supuesto que una de las cosas que a mí me enseñó un montón, no éramos solamente médicos e investigadores, sino que había gente de la industria que nosotros le decíamos los partners, con los cuales hubo mucha resistencia en este punto, porque claramente para la industria farmacológica implica una inclusión diferente, probablemente más costos asociados a los estudios, eh, pero el objetivo de este foro fue que a 2030, cuando uno compre un medicamento y lea el prospecto, vengan discriminados los eventos adversos por sexo. Que yo creo que sería un gran paso, sobre todo en aquellos fármacos que puedan estar afectados o inmunológicamente o hormonalmente, ¿sí? Así que bueno, esto fue uno de los puntos que se discutió un montón y a mí me pareció muy positivo. De hecho, les voy a contar algo. En el hospital donde yo trabajo, cuando se inició el comité de revisión científica que les contaba antes Roxana, uno de los principales objetivos fue que incrementáramos la producción científica del hospital y sobre todo que empoderemos a la residencia, porque claramente los grupos que ya son investigadores formados no van a bajar su estándar y mucho uno no los puede ayudar eh, porque ya son grupos que hacen investigación, pero sí empoderar a la gente joven a que empiece a trabajar. Del 2016 al 2022, que nosotros hicimos un primer corte, aumentaron claramente desde que empezamos a capacitar a los médicos en formación, profesionales de la salud, porque es transversal a todas las áreas. Ese número de publicaciones se incrementó significativamente. Cuando después de este foro de innovación y equidad reanalizamos los datos, nos dimos cuenta que solamente en un 4% de los trabajos que nosotros veníamos publicando, los outcomes están discriminados por sexo y por género. Entonces, la última modificación que se hizo en el curso es incorporar las guías de innovación de Stanford para ver si podemos intentar aumentar este número y a nosotros nos encantaría alcanzar un 50%. Las recomendaciones de la Universidad de Stanford y de Progress también son, aunque no te dé la estadística, un resultado estadísticamente significativo, mostralo, porque suma y es parte de comencemos con un cambio, ¿sí? Este otro estudio, que este es muy interesante, es un estudio donde muestran los pacientes con distintas vacunas de COVID, creo que incluyeron todas las vacunas menos las de Astra, hicieron un estudio de cohortes prospectivo que se centraba en recopilar los datos reportados por los eventos adversos, 6 meses posteriores a la vacunación. Entonces, incluyeron una cohorte muy grande, un estudio multidisciplinario, más de 31.000 personas vacunadas que completaron un cuestionario inicial, de los cuales se esforzaron por incluir también una gran cantidad de mujeres. Y lo que encontraron es que solamente por ser mujer aumentaban al doble las probabilidades de experimentar cualquier evento adverso, ¿sí? En comparación con los hombres. Entonces, realmente es sumamente importante entender que la equidad es que entendamos que los hombres y las mujeres y los distintos géneros no somos todos iguales. Género también lo discutimos un montón en este foro. Es complejo de abordar cuando uno trabaja en un foro internacional porque el género es una concepción que puede variar de acuerdo a la concepción social de cada país. El sexo es una variable biológica, pero dijimos, bueno, es sumamente importante que uno empiece a definir los outcomes por lo menos por género, por sexo y si se puede por género, aunque sea reportarlo y aunque sea reportar, aunque no tenga implicancia estadística. Ahora bien, ¿qué pasa cuando le sumamos o definimos determinantes sociales? Porque hasta ahora veníamos hablando de equidad, pero determinantes sociales ya es un concepto mucho más amplio en el cual hay factores externos al individuo que pueden estar influenciando su estado de salud y su bienestar. Entonces, estos incluyen aspectos como la pobreza, en algunos países, dependiendo del país, se van a ver que hablan de castas, la desigualdad, las condiciones precarias de trabajo, ¿sí? La falta de acceso a servicios de la salud, discriminación y violencia, entre otros.
Y hay muchos estudios, yo les voy a mostrar 2 o 3, donde empiezan a hablar de estos determinantes sociales y cómo impactan en la salud que reciben. Este estudio que les estoy mostrando acá incluyó una serie de 181 pacientes adultos sometidos a una cirugía de columna y analizaron factores. El outcome que ellos medían era la duración de la estancia hospitalaria, ¿sí? Y analizaban el seguro médico, las comorbilidades de Charlson, la edad y el tipo de cirugía. Y lo que ellos encontraron, si vemos en esta tablita, es que algunos factores habían influenciado específicamente en la duración de la estancia hospitalaria. Que tengan esta obra social, que es una obra social que está em, asociada a a personas de bajos recursos en Estados Unidos, fue uno de los factores que ellos encontraron que los pacientes que tenían este seguro aumentaron un 22% su duración de la estancia hospitalaria. Se encontró que por cada año adicional de la edad también había un aumento de la duración de la estancia hospitalaria. Entonces ya empezamos a ver que hay ciertos factores que son determinantes sociales que impactan en outcome clínicos, ¿sí? Este estudio que a mí realmente me pareció absolutamente interesante es un estudio donde evalúan las disparidades en el acceso al trasplante. ¿M? En Nepal. Y está hecho en Nepal. Yo no sé si hay estudios hechos en Argentina, pero me pareció sumamente interesante. Lo que ellos evalúan es las disparidades en el acceso a los servicios de trasplante en función del sexo, de la casta y de la ubicación geográfica de donde están los pacientes. Lo primero que podemos observar, no hace falta que lo cuente mucho porque salta a la vista, que las mayores donantes de órganos en Nepal son mujeres. Lo hacen, perdón, yo no lo dije antes, pero son trasplantes de riñón, ¿sí? Sin embargo, los principales receptores de esos trasplantes son hombres, ¿sí? Entonces, lo primero que salta de inequidad o disparidad en este trabajo es que el 79% de los receptores de los trasplantes de riñón eran hombres, lo que muestra claramente la brecha que existe, no solamente porque las mujeres son las mayores donantes, sino porque son las que reciben un 20% de esos trasplantes de riñón necesarios, ¿sí? Cuando hacen una distribución, ellos tienen un sistema de castas que está asociado a familias de familias de familias de gente con mejores recursos y están ubicados también en zonas diferentes, por eso les muestran el mapa en el paper. Y lo que muestran es que la distribución de los pacientes receptores de trasplante en relación con la composición demográfica va variando de acuerdo a los grupos étnicos, ¿sí? ¿Y qué es lo que ellos ven? Es que la mayoría de los trasplantes se realizan claramente en los centros que tienen los recursos económicos más concentrados, asociado a zonas urbanas, dejando totalmente desatendidas todas las zonas más vulnerables, de menores recursos y sobre todo a los grupos rurales. Y para mostrar algo de inequidad y de esta interseccionalidad de los determinantes sociales con la salud, hay un trabajo muy interesante que se hace en todas las Américas, en los cuales utilizan una encuesta que se hace tipo un panel de encuestas que se toma a lo largo entre 1990 y 2022 y representa a casi 60.000 personas de 16 a 65 años que provienen de 14 países seleccionados y analizados en el continente americano. Ellos lo que evalúan de alguna manera es la percepción de mala salud autopercibida, ¿sí? Eso es lo que valora la encuesta a lo largo de un montón de años. Y lo que pueden ver en esta tabla es que ser mujer, mayor de 50 años, bajo nivel educativo o población indígena, lo asocian con una más alta prevalencia de mala salud autopercibida, que no es muy diferente a lo que uno espera, pero bueno, lo están demostrando a lo largo de una encuesta realizada con un organismo detrás y con datos recuperados a lo largo de muchos años y una enorme población. Entonces,
digamos, cuál es la pieza del rompecabezas que nosotros tenemos que empezar a entender. Hay una conjunción de factores y eso lo hemos discutido mucho con estos grupos de trabajo de todo el mundo. ¿Cómo cambiamos esta realidad? Porque hay una parte que es regulatoria y entonces por eso creo que el concepto me pareció tan brillante de trabajar todos juntos y hacer equipos multidisciplinarios donde no solamente nos quedemos la gente que estamos trabajando dentro de un hospital o haciendo salud, sino también incluir a otros componentes de la industria que también tienen que apoyar el cambio desde su lugar, nosotros desde el lugar que nosotros nos corresponde y los organismos regulatorios. Y la otra cosa es, bueno, que lo vamos a discutir después, cómo podemos convertirnos cada uno desde su lugar en una parte de la solución, porque de alguna manera todo lo que hemos aprendido posterior a la pandemia, estamos aprendiendo ahora en esta era digital, digamos, más digital con la inteligencia artificial, es que podemos mejorar muchas cosas y trabajar en conjunto. Un estudio que a mí me encantó se llama All of Us, ¿sí? Es un estudio promovido por los Institutos Nacionales de Salud del NIH que ponen en marcha a raíz de toda esta revisión un instituto donde dice, no, vamos a intentar generar un programa de inclusión, porque hay varios artículos previos al All of Us mostrando que la industria se resiste, o digamos, la gente que arma clinical trial, que necesita sacar una droga al mercado, la urgencia de sacar la droga al mercado, lo que pasó en pandemia, generó muchas referencias de que los estudios no hay tiempo para incluir los demás, digamos, a todos los grupos, que genera mucho más costos, que puede haber inconvenientes respecto de los eventos adversos que puedan suscitarse. Entonces, este estudio surge con el objetivo de generar una dinámica de trabajo en la cual, en un estudio de corte descriptiva, el 50% de las participantes pertenezcan a los grupos que están infrarrepresentados, que están demostrados, que están siempre infrarrepresentados en los estudios clínicos. Y dentro de esos grupos infrarrepresentados, esos hablan de mujeres, ancianos, latinoamericanos, porque está hecho en los Estados Unidos, y población negra. Eh, y arman un algoritmo que intenta producir mayor diversidad, mayor transparencia, accesibilidad y que se puedan, obviamente, el objetivo final es que cuando se larga una droga al mercado o se hace un trabajo infiriendo factores de riesgo o lo que pudiera ser, que la generalización de los datos clínicos realmente pueda ser factible y mientras más población incluyamos, esos resultados van a ser más generalizables, claramente. Entonces proponen este algoritmo o esta estrategia de inscripción a la investigación clínica y se lo dan a la Universidad de Arizona, que es un proveedor de salud de los institutos del NIH para este programa llamado los FAST. La estrategia exitosa para inscribir a los individuos tradicionalmente, ellos dicen, subrepresenta a algunos grupos, entonces incluyen a lo que se hace siempre en el reclutamiento de los estudios clínicos, mesas de información, diadas, médicos y coordinadores que trabajen en equipo, participación de líderes dentro del reclutamiento de los pacientes y proveedores de entornos hospitalarios y ambulatorios. Y de esta manera orquestan el algoritmo de selección de pacientes. Y lo que sus resultados muestran es que el desafío requiere métodos de compromiso de alto contacto, inversión del tiempo necesario para que se incluyan las partes interesadas, uso de métodos de inscripción puramente digitales utilizando estrategias de trabajo en equipo entre líderes del personal sanitario y coordinadores del estudio. Pero demuestran que es factible que en los tiempos que pauta la salida de una droga a la industria, se puedan incluir el 50% al menos de la población minoritaria. Entonces creo que es hacia ahí donde nosotros tenemos que caminar. Por lo menos lo que nosotros hemos hecho desde el hospital es incorporar clases de equidad en los estudios clínicos en los residentes.
ahora estamos en la primera fase de corrección de los protocolos de investigación, porque como parte de los cursos que les contaba Roxy, en el segundo y tercer año los chicos arman un protocolo de investigación, entonces estamos insistiendo detrás de ellos para que calculen el tamaño de la muestra de manera diferente, que muestren los resultados de manera diferente y que no nos preocupemos tanto por la estadística, pero hay que empezar a destrabar esto de pensar que la población son 180, por ejemplo, sujetos de investigación y nada más, y empezar a entender que tenemos que empezar a desagregar los grupos y poder analizar los outcomes por grupos, desde nuestro lugar de investigación. Creo que, bueno, todo lo que es la labor médica también implica un montón de cosas de sentarse con el paciente, dialogar de alguna manera, poder entender lo que necesita y cuáles son los determinantes sociales y miedos que tiene detrás para poder, digamos, también mejorar todo lo que podamos clínicamente. Nosotros insistimos mucho en lo que es formación y metodología, sobre todo porque entendemos que para nosotros la investigación en medicina es mejorar la calidad que ofrecemos a los pacientes también. Entonces intentamos empezar el cambio desde ese escalón. Creo que cada uno en su lugar encontrará la manera de ir convirtiéndose en parte de la solución y entender que lo que veníamos haciendo hasta ahora está muy bien, pero se puede mejorar. ¿Por qué la inteligencia artificial? Porque yo el año pasado pude ir a Senegal al Grand Challenge y me di cuenta que en el resto del mundo tiene una utilización y sobre todo en países de bajos recursos extremadamente grande y me encantaría que nosotros en Argentina la podamos desarrollar más y sobre todo lo que tiene que ver con las posibilidades que nos amplía para la salud. Este trabajo es una revisión sistemática que salió a fines del año pasado en Lancet, donde es una muestra diferentes estudios donde promueven la utilización fundamentalmente del ChatGPT, pero también de otras alternativas digitales y cómo generan equidad para los pacientes, ¿sí? Y digamos, después a raíz de ir viendo todos los resultados de este trabajo, uno entiende muchas cosas. Primero, que podemos mejorar y colaborar para mejorar los conocimientos sanitarios, porque tiene un potencial muy grande para aumentar lo que es la alfabetización sanitaria. Ustedes saben que un paciente con una buena alfabetización sanitaria es un paciente que tiene mejor control de las enfermedades. Ah, perdón, me trabé. De las enfermedades, que es un paciente que tiene menos consultas a guardia, que es un paciente que tiene mejor manejo de sus síntomas, que es un paciente que probablemente tenga más información de lo que son señales de alarma y pueda recurrir a la guardia en el caso realmente de que lo necesita y no porque sí, y esto también optimiza nuestros recursos. Y hay determinados tips que nosotros como profesionales de la salud le podemos dar al paciente para que mejore su relación con los medios digitales. Algunos tips muy puntuales, por ejemplo, nosotros sabemos que el paciente va a venir y enseguida va a ir y va a googlear lo que nosotros le dijimos, lo que no entendió, un diagnóstico. Entonces, una de las cosas que se promueve mucho es que se le diga que copie la información que le encuentra en Google, la pase al ChatGPT y le diga que le haga un resumen para un chico de sexto grado. Porque es la ley, digamos, el prompt que tiene el ChatGPT de darle la información adecuada para que cualquier persona la pueda leer y entender. Por otro lado, el ChatGPT también puede conducir a una mejor calidad de vida. Hay muchas personas con discapacidades o enfermedades crónicas que pueden integrar herramientas digitales como el Be My Eyes y poder usar el ChatGPT igual. Servicios de atención rentable. ¿Por qué? Porque esto se habló mucho en Senegal. El ChatGPT está pensado con un ancho de banda mínimo. Y esto genera que cualquier persona que tenga una conectividad, aunque no sea de la mejor calidad, pueda conectarse al ChatGPT. Y además, el ChatGPT tiene aprobados los exámenes de médicos y profesionales de la salud en una gran cantidad de países. Entonces, realmente la información que el paciente puede obtener es confiable.
¿sí? Entonces, empoderar a la gente para que se anime a usar estas herramientas y por supuesto siempre tenga el médico de cabecera de consulta, pero también nos puede allanar un montón de cosas. Se discutió mucho y se sigue discutiendo, bueno, todo el mundo cuando tenía algún síntoma y era el miedo si voy a la guardia o no voy a la guardia, pero si uno le da instrucciones precisas, sobre todo en determinadas enfermedades crónicas puntuales, para que usen las herramientas digitales, por ahí disminuimos la cantidad de consultas innecesarias a la guardia y optimizamos los recursos. Y eso no es un detalle menor, sobre todo en cuestiones catastróficas como fueron la pandemia. En Australia, por ejemplo, tienen muy bien estandarizado, ellos tuvieron una tormenta muy, muy grande hace unos años y pero aumentaron más del 100% las consultas por asma en la guardia. Entonces generaron una aplicación que al paciente, ellos tienen un registro de los pacientes que tienen asma. A los pacientes se les avisa por esa aplicación cuando va a haber una tormenta, se les pide que chequeen que tengan su medicación de rescate a mano. Tiene determinados tips que son fundamentales para que el paciente pueda reconocer señales de alarma y ver si las puede manejar él o tiene que dirigirse a la guardia. Realmente son herramientas muy accesibles. Y de hecho, este Lancet que les mostraba de revisión sistemática, que lo muestra en un montón hace un cuadro donde muestra diferentes análisis de diferentes patologías que se han estudiado y la utilidad en diferentes formas del ChatGPT. Cuando entrevistan a los pacientes, el paciente refiere muchas ventajas que uno por ahí no las ve. Claramente, uno que está en el hospital y que tiene un montón de experiencia sabe qué es lo mejor para el paciente, pero a veces el paciente refiere que, sobre todo para algunas cosas muy puntuales, que al ChatGPT se animan a preguntarle cualquier cosa. Entonces les destraba o por ahí les ayuda a mejorar la forma de preguntarle y acercarse al médico a preguntar. Dos, está a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, en la emergencia o en la angustia, un poco puede ser una herramienta que uno puede utilizar. Y por otro lado, también refiere algo muy, muy importante que son los 6 puntos que pauta la Organización Mundial de la Salud respecto del uso de la inteligencia artificial en salud. Dentro de esos 6 puntos están claramente definidos que el ChatGPT y todas las herramientas de inteligencia artificial optimizan los recursos y que hay que usarlas y que por supuesto eso no reemplaza que uno pueda poner un polo sanitario en lugares de poco acceso, pero usémoslas como acceso, usémoslas como herramientas y usémoslas como forma de vehiculizarnos y comunicarnos entre los profesionales de la salud. Punto número 2. Da la instrucción de que uno se anime a usarla incluso también para la redacción de artículos científicos. Lo único que pauta como obligación es el responsable siempre es el profesional. El responsable no es la tecnología digital. Si yo, médico, estoy viendo un paciente y le digo usa el ChatGPT, no le puedo decir que el ChatGPT te medique, porque si el paciente tiene un evento adverso, la responsabilidad es del profesional, pero que se usen y que se transparenticen. Ustedes saben que en la investigación lo más importante es que cuando yo publico un trabajo, alguien lo pueda reproducir. Entonces, lo que dicen es, usar la tecnología digital, usar el ChatGPT, pero en materiales y métodos, escribime en qué usaste la tecnología digital, qué tecnología digital usaste y cómo la usaste. Y al paciente lo mismo. Pueden usar, hay un montón de herramientas hoy por hoy, algunas de ellas están incorporadas, ahora lo tengo en la otra diapo, en 3 hospitales tienen incorporada una herramienta que se llama Glass AI, que para mí es una herramienta maravillosa, que te da en segundos Glass Health AI. Diagnósticos diferenciales, plan de acción, plan de manejo, qué estrategias y qué estudios te olvidaste de pedirle o te pueden ayudar a definir el diagnóstico. Lo que sí, digamos, es uno de los puntos prioritarios de la Organización Mundial de la Salud, al paciente cuando lo tenés enfrente, avísale que vas a usar herramientas de tecnología digital, ya sea para gestionar su consulta, para darle un nuevo turno, para analizar sus imágenes o para gestionar el manejo de la consulta. El paciente lo tiene que saber y tiene que estar de acuerdo, ¿sí? Pero no dicen en ningún momento, ay, no, no se animen. Todo lo contrario, es la era que se está viniendo, que tiene cambios todos los días y tenemos que aprender
obtener los mejores beneficios, sobre todo para esto, para generar equidad, ¿sí? Y más que nada con el ChatGPT y con todas estas herramientas que les decía recién. Bueno, esto es lo que les decía recién, ¿no? Que incrementa el acceso inmediato a los conocimientos médicos. En su momento, no sé si ustedes se acuerdan, cuando salió el Up to Date, había trabajos publicados en PubMed que decían que aquellos hospitales que tenían sincronizada su historia clínica con el Up to Date disminuían la mortalidad. Hoy por hoy hay 3 hospitales en el mundo que ya tienen integrada su historia clínica, el Glass Health AI. em, y están probando cómo funciona. Nosotros en muy chiquita escala hicimos un estudio de concordancia con 5 casos clínicos que le dimos al GLAS, le dimos a los residentes y a un profesional que nos hizo de experto y la verdad es que a nosotros nos funcionó excelente. Así que bueno, sobre todo por eso, yo creo que hay que difundirlo y es crucial en las regiones donde el acceso a la asistencia sanitaria es limitado, ¿sí? Así que por eso también incluí la inteligencia artificial dentro de esta charla, porque tiene que ser una herramienta que nos ayude a generar y promover la equidad. Y esta es un poco la figura de cierre. ¿Cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? Eh, Porque en el mundo no se habla ni de feminismo, ni de machismo, se habla de equidad. Y para mí es un concepto tan puro, porque la equidad no es lo mismo que la igualdad. No somos todos iguales. Fíjense en la diapositiva en la parte superior. Si somos todos iguales y todos tenemos que usar las mismas herramientas y no vamos a estar confortables, ninguno. Equidad es darle a cada uno lo que necesita, ¿sí? Eso es ser equitativo, que cada uno tenga lo que necesita, como reflexión final. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran que volvamos a abordar. Bueno, Glenda, realmente espectacular. Me quedé con muchas ganas de seguir escuchando más y cada vez uno se va metiendo en todo este tema realmente muy, muy apasionante, ¿no? Varias cosas. Quería preguntarte, eh, hablaste del 2030 como fecha eh, determinada para que los prospectos de fármacos salgan discriminados por sexo. ¿Eso tiene alguna razón, algún motivo se puso esa fecha? No, yo trabajo con 2 foros. Uno es este foro de innovación y equidad que es del NIH y el otro foro que trabajo mucho es con... oh, qué cosa, hoy estoy así porque he estado todo el día sentada preparando la charla. Em, Bueno, ya me va a salir. Y dijimos 2030 porque estamos citados a la reunión de la ONU, a UNFA, perdón. UNFA, todos los objetivos de UNFA, pero también porque están asociados a la ONU 2030, en el cual la mujer y la salud y los determinantes sociales de la salud femenina son un objetivo puntual. Pusimos ese objetivo, pusieron y yo participo, por supuesto como esa parte del proyecto de UNFA, pero fue por eso nada más que se trabajó en 2030 y se está abordando con una estructura que a mí estoy aprendiendo un montón, porque Me se imagino. generan distintas subcomisiones que abordan distintos temas. Yo en el Foro de Equidad e Innovación trabajé como una de las co-líderes de la sección de investigación y desarrollo, pero había otras 8 comisiones, entonces se hacen comisiones puntuales de investigación, se juntan todas las comisiones, vemos que no se solapen los temas, es realmente fascinante la metodología y el aprendizaje, y además porque no te perdés las visiones de los demás. Eso es sumamente enriquecedor, sumamente enriquecedor. Y dijiste también que dan lugar a los partners, a todo lo que es la industria A los farmacéutica, partners, sí, porque realmente... sí, sí, sí. Sí, por ¿Y eso, cómo, por eso enriquece un montón. Partner y gente de organismos regulatorios. Les digo entre nos que son reuniones sumamente enriquecedoras, pero sumamente peleadas también, porque cada una eso te iba a defiende preguntar, ¿cómo fuerte. toman? No, Me, ima- Me imagino, ¿cómo toman de esa gran industria no es todo terrible. Hay este muchas resistencia? representantes.
Ah, muchas representantes de Asia y de África, y ellas tienen toda una historia detrás claro. que a mí también me motiva un montón, porque uno de los convenios que tenemos también es con la Universidad de Oxford. Y ellos en lo que han trabajado es en generar instituciones y organismos que empoderen a los profesionales de la salud en in situ, ¿sí? Y darle herramientas. Entonces, esa gente que hoy por hoy está empoderada, conoce un montón, son chicas que van a los congresos conmigo y todas me dicen, acaba de salir mi segundo Nature. Trabajan a un Ujú. nivel increíble y en equipo, no saben cómo se paran frente a la industria porque África tiene una regulación. Una de las cosas que a mí me puso la piel de gallina, para algunos de los estudios de ébola, estaban sacando, yo no me acuerdo si era una vacuna, una medicación o qué, entonces como no llegaban a ese pueblito tan chiquitito, es discutible, pero a mí me puso la piel de gallina, no llegaban el call para randomizar a los pacientes, entonces se les había ocurrido preguntarle a la mamá cuál de sus dos hijos elige para el placebo o para el tratamiento. Y se quejaban Ujú. porque las mamás no podían decidir. Yo dije, terrorífico. Entonces, realmente, o sea, digamos, lo hemos vivido como discusiones terribles. Yo uno de los puntos en los que me planté y me costó un montón de peleas detrás. em, es que, ¿por qué cuando hacen un estudio clínico? Yo entiendo que haya que centralizar a un laboratorio para que haga determinadas mediciones, pero que en mi hospital, que es un hospital de alta complejidad, donde hacemos fase 1, vengan protocolos de Estados Unidos, toman una muestra de suero del paciente, la trasladen y hagan un Sí. shipping refrigerado a Estados Unidos con lo que eso sale. Y recién ahí tomen la decisión de en qué ala del estudio va a entrar el paciente. Me parece una barbaridad. Generar capacidad en el centro donde estás midiendo, en el país donde estás midiendo, Bueno, invertir claro. esa plata en validar mi laboratorio eh, para que todos trabajamos en igualdad de condiciones. Y no fue un punto en que no hubo forma, ¿eh? No lo pude Mm. negociar y no lo pude negociar. Lo más que logré es que alguien del NIH que trabaja para Latinoamérica abra un grant en Latinoamérica o para Latinoamérica, pero está administrado por Estados Unidos. Entonces yo a Argentina no me puedo presentar a menos que el IP sea alguien de Estados Unidos que administre los fondos. O sea, son cosas realmente muy sensibles que generan mucha discusión. Una de las cosas que les iba a contar, que eso también me pareció muy, muy lindo, cada una de estas 8 áreas tenía un líder de un país de altos recursos y un líder de país de bajos recursos. Entonces estábamos coliderados, pero la visión fue la visión de ambos. Y eso generó también un poco de equidad en en este armado de grupos y establecimiento de prioridades. Yo le Claro, quería porque me preguntar, imagino. doctora, perdón, en este No, no, foro, cuántos países estuvieron representados Lo en tengo este en foro que usted mapa. está? Sí, un ¿Cómo? montón. De Argentina creo que estaba yo sola, de Latino, lo puedo chequear, pero está hecho el mapita con todo. Si me das un segundito mientras siguen hablando, yo te lo busco y No, te lo muestro. porque es importante por la muestra que tenían. Y esa es Sí, la primera pregunta. Y la segunda, ¿no le parece que es un sesgo en el trabajo estadístico que solamente lo haga si era por mujer o por hombre, cuando la mujer y el hombre tienen implicancias por genética, por hormonas, por enfermedades autoinmunes, por su relación social, cultural, por un montón de cosas esa diferencia, por que es supuesto. terrible, ¿no? En muchos casos es terrible con la falta de equidad que hay, pero se tomó solamente el foro solamente con el sesgo por el sexo y no por otras características. Fue uno de los determinantes principales. Mira, ahí te muestro en mapa con los miembros que tenemos. Espérame que voy a compartir Que la eso pantalla. influye mucho en los resultados. Espérate que te muestro los resultados. Estos Mm. son los países que estaban representados, los que están marcados en celeste más oscuro son los que teníamos miembros Tenían activos miembros ahí. en el foro, sí. Espera, estos. Muchos países de África, Europa prácticamente tenía algunos, pero poquitos. Muy poco. Asia muchos, Australia sí, la gran mayoría en de Estados Unidos igual, ¿eh? China Brasil, tenía, sí tenía porque algunos, China sí. estaba,
En los trabajos Sí, ya habrá visto, está a la cabeza de la inteligencia sí, artificial. El 50% sí, de las investigaciones ahora lo está haciendo China. sí, sí, sí. Mira, si te fijas acá éramos 18 de Latinoamérica, hispanos y latinoamericanos 18. Bien. Glenda, había levantado la mano Mario Boschi. Sí, Sí, qué tal, Glenda? Bueno, mira, ante todo, bueno, muchas gracias. Me pareció muy interesante tu charla muchas gracias. y quería hacer es un comentario. A ver, yo he participado, he tenido la suerte de participar en ensayos clínicos como investigador principal. Empecé como subinvestigador, después pude participar en dos o tres en mi especialidad, yo hago cardiología. Y siempre fue algo que me llamó la atención el tema, ¿no? Claro, la pulsión de la industria, por así decirlo, o siempre tenemos a la industria encima por el reclutamiento competitivo. Nos dicen, bueno, necesitamos 150 pacientes de Latinoamérica, ya. Y entonces, cuando uno comienza a reclutar pacientes, está el tema de dónde vienen los pacientes. ¿De este, dónde? Claro, ¿dónde lo sacamos? Más allá de que uno trabaje en una institución que tenga una amplia variedad de pacientes, pero bueno, a veces hay médicos derivadores que derivan específicamente a centros de alta complejidad estos pacientes. Y claro, puede existir el sesgo en qué tipo de pacientes entra. Y me pareció muy interesante, porque una vez recuerdo una inspección de un comité de ética, cuando empezaron a hacer inspecciones los comités de ética independientes, por ejemplo el comité de CIER, en mi caso, que decían, bueno, cuidado con poblaciones vulnerables, cuidado cómo Claro, entran los pacientes, que es exactamente lo que usted decía, ¿no? Porque después viene el sesgo, porque uno puede randomizar y dividir por sexo, por edad, por patología y homogenizar la población, pero podemos estar cometiendo grandes errores porque no vemos, no randomizamos o estamos eligiendo mal los grupos por lo que usted decía, ¿no? Del tema de, bueno, la desagregación que después habría que claro. hacer y no se hace. Pero bueno, Mira, muchas gracias, era un comentario. te agradezco un montón. El En mi acceso a esos mesa, estudios. por supuesto, bueno, dos cosas respecto de tu pregunta, Mario, y la de usted también. Una es, en mi mesa había uno de los primeros mandatarios de la Organización Mundial de la Salud y él decía, no importa el resultado, pero por lo menos por mi área no pasa un solo protocolo más que no me desagregue de movida a los outcomes por sexo, por lo menos, porque no lo vamos a probar y que tenga una inclusión representativa de todos esos grupos minoritarios que yo les mostraba, que por lo que se ha mostrado en los estudios siempre son más de 65, algún tipo de población o etnia diferente. Eh, el tema de los bajos recursos lo hablamos un montón también porque dijimos, bueno, hoy por hoy que vos tenés la tecnología digital, no podés incluir centros, solamente los centros capitales, la gente que tiene acceso y llegada. Si hoy tenés formas de darle alguna aplicación, un teléfono, algún tipo de esas pantallitas para hacer un seguimiento de los pacientes, eso es extremadamente necesario. Yo en todos los trabajos que he visto, por suerte he viajado bastante a África, y el tema de las tablets en las zonas rurales, pero les ha mejorado el acceso de una manera increíble a que la gente siga la planificación de la vacunación, que la gente tenga acceso a un montón de cosas que de lo contrario no la tendría. Entonces creo que una de las formas es, por supuesto que hay un montón, mira, el año pasado en este foro participó la Fundación Bill y Melinda Gates y ellos dijeron, bueno, ustedes que son los expertos propongan un listado de 25 oportunidades que tenían que estar acordadas entre todos con una regla prime que cubriera ciertas áreas estratégicas específicas, pero puso no me acuerdo cuántos millones de dólares para promover que ese cambio sea efectivo. Entonces creo que hay que apuntar hacia ahí. Faltan un montón de cosas, pero de a poco tenemos que ir intentando entender que necesitamos hacer una medicina más personalizada. En estos pocos determinantes sociales, al menos hay un montón de cosas que no puede abordar, ¿no? Pero por lo menos en estos puntos y estos detalles, y más, digamos, todos los que estamos en lo que es formación de recursos de la salud, hay que insistir, las generaciones que vienen tienen que tener
esta cabeza desde chiquitos y empezar a entender que son cosas que hay que cambiar. Interesante, Sí, sin muy duda. interesante lo suyo, doctora. Lo importante es que se pueda hacer un estudio de cohorte con toda esta lucha que están haciendo y de cambio. Es decir, ¿qué pasó con estos grupos dentro de 1 año, 2 años, 3 años, dentro de 10 años? Que se pueda seguir el trabajo. Eso sería buenísimo, porque este es un trabajo transversal. Ahora está pasando esto. Bueno, usemos la inteligencia artificial, que hay que aprender mucho. Yo por lo menos tengo que aprender mucho y no tenerle miedo, pero el bueno es si lo nuestro tiene resultado, ¿no? Es decir, lo suyo. Muy interesante en ese sentido. Y la otra cosa es, bueno, nada, cosas básicas, porque decían todos, podemos levantar los datos con Machine Learning y empezar a analizar retrospectivamente los estudios. Nosotros no tenemos una historia clínica unificada, o sea, empezar a Eso, levantar eso es Es básico. verdad. cosas básicas que nos podrían permitir, bueno, pero son cambios que uno tiene que empezar a pensar y a trabajar en grupos y sumar a los grupos gente que tenga conocimiento más de la parte regulatoria, gente que tenga más conocimiento de la parte de innovación y tecnología para poder mejorar todos los recursos. O sea, creo que es un momento en el cual tenemos que empezar a trabajar mancomunadamente en equipo para generar estos cambios, ¿no? Sí, y se me ocurre también que empezar a hablar todas estas cuestiones ya desde la formación de grado, porque bueno, vos estás en un hospital como es el británico, de alta complejidad, otro como puede ser el italiano, en donde este tipo de estudios se realizan, permiten la participación de los residentes, pero bueno, sabemos que no todos los hospitales sucede lo mismo y Obviamente. que muchísimos médicos egresados o en formación desconocen en absoluto todo este tipo Mm, de herramientas y de mm. estudios, ¿no? Todo lo que es la parte de investigación. Entonces, bueno, sin Totalmente de duda, acuerdo. mucho para Pregrado. aprender. Sí, 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 mucho para aprender y por sobre todo amigarse con las nuevas tecnologías, que no vienen a reemplazar a Totalmente, nadie. totalmente. ¿Alguien más Totalmente quiere de agregar acuerdo. Sí, ya tiene que alguna? haber enseñanza en pregrado de todo esto, porque esto es Sí, importante, esto es una formación generacional, sí, eso ¿no? pensaba mientras Y corre esta mientras Glenda generación, nos hablaba. vuela a los viejos. Sí, claro, porque bueno, una cosa es hacer una residencia en un hospital como es el Hospital Británico, pero y otra es un hospital de provincia, ¿no es cierto? O un hospital mismo en capital. Hay un Así largo es. camino, sin duda. Por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Así la liberamos a Glenda. Y muchísimas gracias, Glenda. Yo sabía que iba No, a al ser contrario. interesante. Yo tengo para seguir preguntándote, pero nosotras hablamos de vez en cuando. Nos Seguro, despachamos con análisis y cuestiones. Muy Así seguro. interesante, que, muy interesante, Glenda, ¿eh? Muy bien Muchas presentado. gracias. Muchas gracias. Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes por estar, y por esto, generar el espacio para difundir estas cosas que creo que suman un montón. el Importante. trabajo de Nepal me dejó, eso quiero que hablemos, ¿Viste? ¿eh? No, 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 no. Terrible, terrible. Sí, Este, sí, cómo me imagino que también hay lo cultural, ¿no es cierto? Bueno, ahí donde también Sí, existen sí. las castas y que las La mujeres iniquidad, la sean la mayor pobreza, cantidad las de años. castas, Claro, seguro. Lo claro, totalmente, social es básico ahí. exacto. totalmente, Ay, totalmente. ¿cómo Hay que estás? levantar Ahí la hay una mano. manito levantada, Sí, Vero, ¿cómo te va? bien, ¿cómo estás? Lenda, agradecerte, bueno, a todos, Ro, a vos, a Guillermo, bueno, a todos, al doctor Mario Bruno. Muy interesante. ¿Por qué Nepal? Pensaba en esto. ¿Por qué ese lugar fue elegido, seleccionado para algo en particular? Se eligió eso, o sea, es porque no todos los países, nosotros podríamos hacer lo mismo, ¿no? No todos tienen Presentar. esa publicación. De las cohortes que yo vi de pacientes fue una de las más grandes y realmente los resultados me impactaron un montón. Pero Sí. no fue Nepal por alguna cuestión en particular. De hecho, en los grupos que yo trabajo hay muchas chicas de áreas así, con una enorme preocupación sobre todo por el acceso, en realidad, miren lo que les voy a decir, no les digo a la salud, a la educación de las mujeres, chicas. Es siempre algunos lugares que uno, recógnitos que no se imaginan, la posibilidad de que las mujeres puedan estudiar es enorme.
Entonces hay proyectos dentro de los grupos que trabajan conmigo de todo tipo. Hay una licenciada en enfermería de una isla que está en un lago de Uganda, que la he visto dar charlas, pero increíbles, y después me muestra fotos en un lugar de tierra y todos descalzos, donde ella está tratando de armar un jardín de infante, porque quiere tener un espacio donde las mamás puedan dejar a los chicos y puedan estudiar. Mirá Ese vos. tipo de cosas vive la gente que, bueno, nada, o sea, nosotros también tenemos realidades muy complejas, pero Sí, este, pasan esas cosas cuando uno se conecta con el mundo que uno se sí, sorprende. sí. Gracias por compartirlo, por tu experiencia. No, al contrario. Muy bueno, Glenda, muchas gracias. De nada. Bueno, me sumo el agradecimiento a Glenda y bueno, cualquier cosa que necesite, cuente con Sapen porque estaba para charlar un poquito más en todo lo que tiene que ver también con la comunicación. Me parece que vos sabrás, Roxana, seguramente cuando que contactes con ella y necesite alguna mano vamos a estar porque me parece que expuso algo que quizás masivamente debería ser más conocido de lo que es. Así que me parece que dejaste, Glenda, una semilla que bueno, Me seguramente alegra vamos a mucho. tratar de darte una mano.